Contanos un poco por qué viajaste a Italia, qué se están hablando en las reuniones. CGIE, ¿no? Que es el Consejo General de los Italianos en el Exterior. Y son 5 días muy intensos de, bueno, de la asamblea y de reuniones y charlas y todo. Y entonces es un momento que creo muy importante para esa posibilidad de tener ahí discusiones sobre los temas que son más importantes para los italianos que viven en el exterior. Y entonces es un consejo de 63 consejeros y entonces es un consejo bastante grande y son 43 consejeros de origen regional, ¿no? Y entonces los países que contan con, que tienen una presencia más grande de italianos tienen su presencia en el Consejo. Y entonces, por ejemplo, Argentina tiene 7 consejeros, Brasil tiene 4, y después en Latinoamérica tenemos Uruguay con 1, Venezuela con 1, Perú con 1 y Chile con 1. Y claro, y ahí hay otros países, Alemania tiene 6, Suiza tiene 5, Francia tiene 4, y bueno, así se va distribuyendo por los países del mundo. Uh-huh. ¿Y se pudo hablar de la ciudadanía italiana en estos días o el tema casi no se tocó? Bueno, el tema directamente se tocó solo cuando hablé yo. Esa es la realidad, ¿no? Porque en algunos momentos sí el tema de la ciudadanía fue tangencial, ¿no? a ciertas discusiones. Y entonces se habló de ciudadanía junto con otras cosas. Y fue solo el jueves, ¿no? El jueves pasado, que yo tomé la palabra para hablar de la cuestión de la ciudadanía. Y eso se puede, hay el audio de mi intervención sobre la cuestión de la ciudadanía. Disculpa que te interrumpa, ¿nos los podrías enviar después No, quizás sí, al claro, WhatsApp de la asociación, por más sí, de que sí, esté sí. en No, bueno, público? sí, claro, claro. El gracias. audio es público y entonces yo hice esa intervención sobre la cuestión de la ciudadanía y haciendo preguntas, ¿no? Es retórico porque es una pregunta general, ¿no? Y ahí tuve una respuesta muy dura de los consejeros que a ellos no les gustó lo que dije y entonces es un tema interesante. Y uno de los consejeros que digamos, me reprochó, ¿no? por lo que... ¿De dónde era? ¿De qué país? de Mariano Gazzola, que es de Rosario. Mariano Gazzola es el representante, uno de los representantes de Argentina, que es del MAIE, y él me dio una respuesta que yo podría clasificar como vil y delirante a mi intervención, y a mí, bueno, debo decir que no la esperaba, aunque ya conocía un poco de la retórica que tiene Mariano, pero no la esperaba y creo que todos los que entienden italiano pueden oír, escuchar esas intervenciones y podrán ver exactamente quién está al lado de las personas como nosotros que defendemos la ciudadanía. Pero porque contaba un poco, ¿cuál fue tu intervento exactamente? O sea, vos de qué hablaste, no sé si se puede entrar en el detalle. No, sí, claro, no, es algo público y entonces no hay ningún problema. No, mi intervención decía, la primera cosa que estábamos muy tristes por la decisión de la Corte Constitucional, que a mí me parece violenta y drástica, y entonces es mi opinión sobre la decisión, sobre la sentencia de la Corte Constitucional. Yo no falté al respeto a la Corte Constitucional. Yo dije mi opinión, mi libre opinión sobre la sentencia y tengo total posibilidad democrática de opinar sobre lo que es la sentencia, que a mí me parece violenta y drástica. Y muchas otras cosas, porque ahí creo que yo haya utilizado solo 2 adjetivos, pero creo que hacían falta más adjetivos para clasificar la sentencia, que para mí es una desgracia total, ¿no? Y dije también que nosotros en Sudamérica, sobre todo, tenemos hambre de ciudadanía y que este gobierno, el gobierno Meloni, nos quiere matar de hambre de ciudadanía, ¿no?
y nos quieren hacer desaparecer. ¿Por qué? Porque el decreto, ¿no? La reforma de la ciudadanía, hizo una técnica legislativa que hace con que nuestros hijos, aunque sean reconocidos por beneficio de ley, no puedan transmitir la ciudadanía a la generación siguiente. Y entonces eso significa en la práctica que este gobierno de derecha quiere hacernos desaparecer. ¿Por qué? Porque quiere matar por inanición, matar de hambre nosotros que estamos sobre todo en Sudamérica. Y Mariano, para reprocharme, se inventó ahí que yo estaba faltando con el respeto a las personas que tienen hambre y a los desaparecidos de Argentina, ¿no? Por la dictadura militar en Argentina. Y eso claramente es un delirio porque no tiene nada que ver. Ese tipo de cuestión de hacer que uno tiene hambre de algo no significa que uno esté haciendo referencia al hambre de una manera exacta, ¿no? El hambre físico claramente era una retórica, era una analogía con el hambre de ciudadanía. Y entonces él, para poder atacarme, ¿no? Para hacer un ataque político, utilizó lo que tenía en manos, que era eso, ¿no? Y claramente el MAIE está en favor de la decisión de la Corte Constitucional y el MAIE está en favor del cambio en la legislación. Ellos dicen que están en contra, pero esto no es verdad, porque el MAIE está en contra en las redes sociales y en Sudamérica, en las asociaciones, etc. Cuando está en Roma, el MAIE es a favor de todo eso. Y como fue en el Consejo, ellos no defienden, ellos ni hablan de la cuestión de la ciudadanía. Y entonces, cuando hablan muy tangencialmente, siempre porque quieren estar bien con todos. Y yo no, yo hablo las cosas muy claras y creo que sea necesario hacerlo porque la defensa de nuestro derecho a la ciudadanía tiene que ser mucho más fuerte, mucho más intenso de lo que hacen ellos. Y claramente eso a ellos les incomoda, ¿no? Porque que yo lo haga. Y bueno, yo no voy a parar. Muy bien, me alegro, me alegro. No, lo que me gusta de vos, Daniel, es que justamente vos criticás al MAIE, en el sentido criticás la política de ellos, el accionar de ellos, siempre hablando de un punto de vista político, pero no criticás la persona que son ellos, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho porque habla justamente de tu credibilidad, de lo profesional que sos, de la credibilidad que tenés, y esto está muy bueno. Entonces, hablando de esto, de criticar la política de ellos y cómo se están manejando, yo igualmente es lo que yo percibí, lo que yo sentí cuando vi la foto de ellos, que ellos estaban contentos, digamos, de la Corte Constitucional porque hasta se sacaron una foto contentos. O sea, no solamente uno comunica con lo que escribe, porque ellos abajo escribieron que bueno, que ahora se tiene que ver el proyecto de ellos, que la verdad que no creo, porque no me parece un tiempo para presentar un proyecto, pero se hicieron una foto sonriendo. Entonces fue una comunicación con doble sentido. La sonrisa para alguien y el proyecto quizás para... Porque yo te interrumpo. Yo creo, y lo digo, para el MAIE eso está todo muy bien, para ellos es lo que querían y claro que no lo dicen abiertamente porque no sería posible, pero y claro, es importante decir, tú me has dado ahí un gancho para poder decirlo. En el MAIE hay muchas buenas personas con mucho valor y eso es verdad. Yo conozco a tantos del MAIE que hacen lo que pueden, que nos defienden, no todos. Sobre todo la cúpula, las personas más importantes, bueno, ahí tengo mis dudas. Pero mucha gente que son personas que no están en la cúpula, que son de una cierta manera un poco engañados por la parte de los dirigentes del MAIE, que claramente, en mi opinión, no nos defienden como deberían, ¿no? Y creo que esa defensa debía ser mucho más intensa. Y claro, también es importante, el MAIE hace parte de este gobierno, el gobierno que hizo el decreto de la vergüenza, el decreto que hizo la reforma, el MAIE hace parte del gobierno. Y el MAIE, con todo eso que nos hicieron, no salió del gobierno, optó por quedarse porque hay ventajas que ellos no quieren dejar de tener, de acceder a esas ventajas parlamentarias. No es nada ilegal, no estoy diciendo nada de eso, estoy diciendo cuestiones políticas. Y para ellos mira, ¿cómo puede un partido que está en el gobierno que no sabía de nada? Y entonces se suman dos cosas, no sabían de nada, estando
dentro del gobierno y después de todo que han hecho con nosotros, optaron por quedarse en el gobierno. Y eso para mí es imperdonable, por eso que salí del MAIE, porque conozco relativamente bien un poco cómo funciona ahí y me decepciona mucho, ¿no? Y entonces es importante decirlo. Pero bueno, es importante también porque nosotros tendremos muy brevemente elecciones de los comités y después las elecciones parlamentarias, y creo que las comunidades, nuestras comunidades en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, tendrían que estar al corriente, estar conscientes de lo que está pasando. Muchas veces, desgraciadamente, eso no pasa. Las personas no tienen acceso a esas informaciones y por eso que las cosas están como están. Claro, claro. Sí, muy interesante esto de que justamente hablas de los comités, hablas de... yo creo que un poco, ¿no? Después de leer la sentencia de la Corte Constitucional, leerla un poco me dio ese sentimiento de frustración, de indignación, pero al mismo tiempo siento que ya esta lucha no es más por la parte judicial, sino por la parte política. Bueno, sobre la cuestión de la ciudadanía, que no sé exactamente si quieres hablar de eso, sí. Yo creo que la parte... En todo sentido, fíjate sí, que sí. justamente teníamos un subsidio, los italianos que vivimos acá, que somos residentes en Italia, que justamente nosotros yendo, pongo un ejemplo cualquiera, ¿no? Pero yendo a trabajar a España, juntando uvas, volvíamos acá después de 6 meses y el Estado italiano nos daba un subsidio. El MAIE lo sacó a esto, porque ellos también son parte de estas cosas. Entonces, Sí, bueno. como que se fue sacando un poco la imagen de a poco, digamos, con lo que es la figura del ítalo descendiente, no solo el que vive afuera, sino el que vive acá. Y esto también mismo les vino en contra para los italianos que viven acá, porque no era solamente para el que tiene doble ciudadanía, sino que también para los mismos italianos. Entonces, todo lo que es del exterior o se relaciona con el exterior termina eliminado. O sea, al final es un poco una contradicción, porque muchos hablan de proyectos para que justamente nadie pierda el vínculo con Italia, pero después se sacan muchas cosas que rompen este vínculo con Italia. Entonces, no solamente que el MAIE destruyó todo lo que es la parte de ciudadanía, sino que tampoco se ocupa de todo lo que son estos subsidios, que creo que es muy importante. Y yo pienso que después de leer la sentencia, como que acá la lucha va a ser muy larga, porque muchos también dicen, bueno, si cambia el MAIE o si cambia la política, se va a cambiar todo. No sé si todo, pero yo tengo fe de que con los años, de que de a poco... Sí. Bueno, yo debo decir que yo no culpo, yo no he hecho la culpa al MAIE por acciones, yo he hecho la culpa al MAIE por omisiones, ¿no? Y eso es importante que quede claro, porque no creo que el MAIE tenga culpas por haber accionado en una determinada manera, pero haber estado omiso, con omisiones respecto a estas cuestiones, ¿no? Pero... por la cuestión de la ciudadanía es importante que quede claro una cosa. En Sudamérica, por ejemplo, tenemos un escenario político en el cual hay el MAIE, ¿no? Bueno, tendremos también la UCEI, que es un otro partido que es parecido al MAIE, y después tendremos el Campo Largo, que sería la centro-izquierda, ¿no? Y el juego que tendremos en las próximas elecciones, y eso es importante que las personas que puedan pensar que la cuestión de la ciudadanía se pueda haber cambios de legislación, cambios legislativos, eso no va a aportar, no va a llevar a cabo el MAIE o la UCEI, porque no tienen absolutamente ningún tipo de poder ni de cantidad de parlamentarios para poder cambiar lo que sea. La centroderecha italiana no va a cambiar la ley, no va a hacer nada más dulce o más relajado de lo que es hoy, ¿no? Y tampoco el MAIE o la UCEI no van a poder cambiar absolutamente nada. Y entonces, eso no es un discurso ideológico, porque una persona puede ser, y yo lo digo eso desde el primer día, no importa la posición ideológica que la persona tenga en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile, la cuestión es, la centroderecha italiana no nos quiere eliminar, nos quiere hacer desaparecer. Y eso no tenía nada que ver con los desaparecidos de Argentina. Es una retórica, es una abstracción.
esos pequeños partidos de Sudamérica no pueden hacer absolutamente nada, porque son dos parlamentarios, un senador y un diputado. ¿Qué uno hace con un senador y un diputado? Y entonces es importante que todos sepan que la única esperanza política para que haya un cambio de legislación, aunque sea un cambio ligero, aunque sea un cambio de pequeñas cosas, es importante que la gente entienda que solo la centro-izquierda italiana podrá cambiar algo en positivo. Porque, repito, la centro-derecha italiana no nos quiere. Somos inconvenientes, no somos italianos el suficiente y entonces ellos no nos quieren. Los pequeños partidos MAI e USEI no pueden hacer absolutamente nada, nada de nada. Y entonces es solo la centroizquierda italiana, aunque uno no sea de izquierdas, pero hay que entender que solo la centroizquierda italiana puede hacer algún cambio, por menor que sea un cambio ligero, pero es la única oportunidad política que tenemos, es la centroizquierda. Bien. Y viendo que la única oportunidad política que nosotros tenemos en el exterior es la centroizquierda, ¿cómo hacen las personas en el exterior para activarse? Y bueno, otra pregunta que también se relaciona con el tema de los comités, ¿tenemos una fecha de cuándo las personas pueden ya ir a expresar de que quieren votar? ¿Hasta cuándo tienen tiempo? ¿Se sabe justamente de qué fecha van a ser las votaciones? ¿O todavía no hay nada, digamos, al 100% dicho Bueno, de estas? Para los comités, por ejemplo, en Argentina hay 9 comités, en Uruguay hay un comité, en Paraguay un comité, en Chile un comité, y así en los otros países de habla hispana en Sudamérica. Los comités son muy importantes porque son pequeños órganos de representación de la comunidad local de los italianos que viven en aquella circunscripción. Por ejemplo, a Rosario hay el Comité de Rosario que representa a los italianos que viven en la circunscripción de Rosario. Sí, creo que sea Santa Fe, Corrientes, Misiones, ¿no? Y entonces es el Comité de Rosario. Y es importante que todas las personas que sean ciudadanas italianas, que estén inscritas en el consulado y entonces tengan el aire perfecto, ¿no? Pueden votar. Y la persona tiene que pedir para votar. Es una votación diferente del Parlamento porque la persona no recibe el sobre en casa directamente. Tiene que hacer la solicitud para recibir el material para votar. Y eso aún no sabemos exactamente cuándo va a pasar, pero posiblemente entre septiembre, octubre, pero eso estamos ahí pendientes de esta información, pero es importante que todos aquellos que tengan la ciudadanía puedan expresar su voto y estar presente, aunque sea por otro partido, por otro grupo, no importa, pero a estar ahí, solicitar, hacer la solicitud para votar y votar con conciencia para que nosotros tengamos en nuestros consulados personas que nos representen, ¿no? Y es importante porque el comité es la línea la línea de ataque contra cuando el consulado quiere hacer una regla que es muy negativa, nos quieren quitar algo y entonces los comités son ahí nuestro ejército en esa parte más importante que es nuestro día a día, ¿no? de los servicios consulares y todo. Bien. No, sí, me interesa mucho esto de que hablaste, eso de pensar a otro tipo de política, pero muchas veces a mí las personas me preguntan y me dicen, ¿qué hago? ¿Dónde me acerco? ¿No? ¿Hay un lugar físico donde pueda ir? Porque justamente de esta omisión de la que vos hablabas, que igual la omisión es un poco también, o sea, no hacer nada cuando se está por ocasionar una crisis o en medio de una crisis respecto a las cosas que vimos siempre hablando de ciudadanía, o sea, es lo mismo que votar en contra nuestro, o sea. Pero bueno, entonces muchas personas justamente por lo que pasó están indignadas y dicen, ¿dónde me acerco, no? Físicamente, ¿cómo hago activarme? Porque toda esta gente también no sabe dónde ir. Muchas personas me dicen, yo me acerqué al comité de Buenos Aires, me acerqué al comité de Rosario y ni siquiera me respondieron, llamé, escribí un mail, o sea, como que tampoco hay esta apertura de escuchar al otro. Entonces, si yo ni siquiera puedo hablar con la otra persona, sí. ¿Cómo sé, digamos, que puedo también hacer más cosas? O sea, ni siquiera están dispuestos a escuchar las propuestas.
Y ahí va también esto de lo que justamente dicen muchos políticos y sostienen otras personas, de que dicen, bueno, nadie se preocupa por este vínculo, pero alguien abrió la casilla de mail, digamos, del Comites. ¿Hay un control sobre eso? Porque a mí me llega una cantidad enorme de mensajes y de llamadas donde los mismos chicos jóvenes me dicen, yo me quise acercar al Comites, pero justamente yo creo que es porque en el Comité está justamente la gente del MAIE. Entonces, ¿qué hubiera pasado también si ellos se hubieran puesto a disposición para escuchar a los jóvenes? ¿No hubieran surgido más proyectos? ¿No se hubiera visto más este vínculo, ¿no?, entre, en este caso, Brasil-Argentina, Brasil-Italia, discúlpame, Argentina, justamente Italia? Creo que este vínculo se hubiera sido mucho más visible, porque no es importante decir solamente lo que hacemos, sino que también hacer visible lo que nosotros hacemos. Y otra cosa de lo que vos hablabas, de que se espera para septiembre, octubre, no sé, personalmente pienso que es poco tiempo, ¿no? O sea, ¿no se piensa la posibilidad de que las votaciones para el Comité sean el próximo año? Me parece poquísimo tiempo de organización. O sea, ¿en qué momento no me dan los números? No me dan los números para que la gente eso solicite, para que le llegue el sobre a la casa, para que vaya a votar, para que también se organicen las listas. No, ¿cómo sería todo Bueno, eso? voy a empezar por el final, ¿no? Sí, a mí también me gustaría que las elecciones pudiesen ser hechas el próximo año, pero bueno, eso no tenemos control y entonces es una decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y no tenemos control. Y entonces, cuando serán las elecciones, tenemos que trabajar y ir adelante, no hay otra opción, ¿no? Y la gente, claro, teóricamente las asambleas de los comités son abiertas, entonces todas las personas que quieran pueden ahí estar ahí presentes para asistir, para ver las asambleas, ¿no? No siempre pasa así, pero también ahí es algo importante. La gente tiene que moverse, la gente tiene que participar. No sirve de nada estar ahí, que uno se queja, pero no hace nada, porque después siempre habrá los que hacen algo. Y es por eso que los comités tal vez tengamos un problema de representación de los comités, porque al fin participan de los comités aquellas personas que se mueven, que van ahí, que hacen las elecciones, que van a por los votos, ¿no? Y entonces, porque también si uno quiere participar, uno puede ser candidato al comité, pero uno tiene, como se dice en italiano, darsi da fare. Uno tiene que trabajar, tiene que ir en búsqueda de los votos de la gente que vota, hacer que las personas puedan rellenar los formularios para poder votar, ¿no? Para hacer la solicitud de votación. Y entonces es importante también que a todos que nos escuchan, que es importante que las personas que tienen voluntad de participar tienen que trabajar. Y no es fácil. Y por eso que los comités son casi siempre dominados por un grupo, porque son las personas que al fin trabajan, van con la gente, que hablan, que escuchan, y entonces todos aquellos que piensan que pueden aportar algo nuevo y trabajar tienen que ir, informarse, y bueno, aquí estamos si alguien quiere esas informaciones. Y en cada lugar donde uno viva, si quiere participar y ser candidato al comité, estamos abiertos, porque es importante tener gente nueva y joven. Nosotros como comunidad italiana en Sudamérica, no importa el país, la circunscripción, tenemos que estar ahí juntos, unidos, y tenemos que participar. Porque, por ejemplo, para la selección de los comités es importante que uno trabaje, que pueda aportar algo de su experiencia personal y recibirá también muchas cosas nuevas. Entonces son oportunidades muy interesantes. Los jóvenes tienen que participar, porque hay muy pocos jóvenes que participan, ¿no? Y entonces es una invitación a todos que participen, que puedan estar ahí junto con los comités, entender mejor esa política italiana en el exterior. Y bueno, tendremos las elecciones del comité. Creo que sea un momento muy interesante para empezar la participación ciudadana en la vida política de los italianos en el exterior. También porque esa reforma de la ciudadanía no... Disculpa, te hago esta pregunta porque hablaste de candidato, ¿por qué un joven tuviera que dedicarse a política? ¿Por qué llamarías a un joven? ¿Qué le dirías a un joven para incentivarlo?
Bueno, la participación de los jóvenes, como de cualquier persona, no es solo de los jóvenes. Si la persona no participa en la política, las decisiones serán hechas por otras personas. Otras personas decidirán por nosotros. Por eso es importante participar, porque si nosotros renunciamos a nuestro derecho de participar, damos nuestra voz a otras personas que ni siquiera sabemos quiénes son. Y entonces yo creo que la participación es muy importante porque es hacer escuchar nuestra voz, porque no hay otra manera. El sistema es lo que tenemos, no es perfecto, pero es el sistema que tenemos. Y entonces los comités, por ejemplo, hablando de los comités, tienen un montón de problemas, de cuestiones que podrían ser mejores, pero el hecho es que lo que tenemos es eso. Y entonces si uno quiere participar, uno quiere hacer una diferencia, tiene que plantearse la oportunidad de ir adelante y participar. Y entonces mi invitación es a que todos puedan participar y hacer votar a la gente, porque muchas veces es muy difícil hacer votar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente está ahí en la inercia, en casa, todo bien, y es importante porque los comités muchas veces son, como yo ya había dicho, el primer órgano que está ahí a defender nuestros derechos, está ahí con el cónsul y muchas veces nosotros cuando estamos en el comité podemos parar algo, una regla que no es correcta o no es buena para nosotros y entonces los comités están ahí para eso. Y la invitación es participen, estén pendientes de la política en nuestra comunidad porque es muy importante y en Argentina sobre todo, y eso hablo a los argentinos, es necesario tener más jóvenes y más mujeres. Argentina necesita en la comunidad italiana más mujeres jóvenes, o no ni tan jóvenes como yo, pero mujeres que quieran participar, porque en la comunidad italiana en Argentina es muy dominada por los hombres, y entonces a las mujeres argentinas mi invitación para participar de la vida política de la comunidad italiana. ¿Y qué le dirías a las personas que creen de estar como en un pedestal, ¿no? Entonces, muchos te ven así, ¿no? Porque Daniel Tavone es un ser humano, es sencillo, abierto, humilde, pero muchos están ahí como un pedestal y también muchos me dicen, no como wow, Daniel, como más allá de un ser humano, ¿no? Sí, Y muchos bueno. cuando vas a hablar ahí es como que no se puede hablar con muchas personas que quizás vemos en las redes que están ahí como súper importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo le dirías también a las personas que están allá arriba de bajar un poquito también? Porque si estas personas, por ejemplo, se quieren acercar a la gente donde escuchan buena información y le responden mal o no le responden, ¿qué le diría a esta gente para que baje un cambio? Si uno puede contestar de una manera un poco educada y poco humana, lo hace porque está muy seguro que en las próximas elecciones será elegido de nuevo al Parlamento. ¿Por qué? Porque la gente no participa y entonces es muy fácil porque el camino está ahí totalmente despejado para que él pueda pasar y él no tiene que rendir cuentas de lo que hace porque la gente sencillamente no está pendiente ni enterada de lo que están haciendo. Y entonces es triste que así lo sea, pero la política de la comunidad lamentablemente es un poco así y por eso es importante la participación, porque si la gente participara más, eso no pasaría. Ok. La última pregunta, ¿cómo te sentiste estos meses en nuestra asociación? Viendo que estás ahí en el grupo de WhatsApp, veo un poco lo que estamos haciendo. Bueno, yo creo que es un trabajo muy importante, un trabajo de información, un trabajo de unir a las personas para tener más informaciones, para poder estar más conscientes de lo que está pasando. Y entonces es un trabajo fenomenal, estupendo, sensacional, fantástico, todos los adjetivos que yo pueda encontrar, porque yo creo que la información es la cosa más importante que uno pueda tener para poder ejercer sus derechos como ciudadano. Y eso sea donde sea. Aquí hablamos de la comunidad italiana en el exterior y entonces un trabajo como el tuyo, como de la asociación, es muy importante, es esencial para que las personas puedan después, también en el momento de las elecciones, hacer
un voto consciente, y eso es muy importante. Aunque uno no quiera participar en primera persona, ahí activamente, pero poder votar de manera consciente, conociendo a la persona que vamos a dar nuestra confianza para representarnos. Así que escucharon, chicos, nuestra asociación fabulosa, divina, maravillosa. Asóciense a nosotros, Unione Discendente Italiana en el Mundo. Estamos acá para informarlos y agradecemos nuevamente a Daniel Tadone por su presencia, por esta entrevista, por su tiempo, y espero que me llame de nuevo cuando venga a Roma, porque no me quiero Bueno, sí, perder claro, siempre. esta grandísima oportunidad.